Se llama Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo es una desgracia. Fue usted la que nos metió en este despelote. Usted. Cristina es mala. Es mala. Una psicópata que cree en sus propios delirios. El ocaso del kirchnerismo va a venir con la desaparición física de Cristina. Van a perder y van a desaparecer. Necesitamos un sicario que le pegue un tiro en la nuca esa hija de mil puta. Hace instantes detuvieron a una persona en la puerta de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras apuntarle con un arma. Yo veo 500 personas en la puerta de la casa de Cristina tratando de tapar el ajuste que está haciendo este gobierno. Tratando de defender a una persona que está sospechada de corrupción. Pero es un problema. Tenemos que tener no veo violencia política, realmente. Yo no veo violencia política, realmente. No podemos hacer un River y Boca con esto. No podemos hacer un River y Boca con esto. Hoy tenemos que estar todos enfilados detrás de Cristina. Ayer sentí estupor. Desde ya mi total repudio a la violencia ejercida sobre la vicepresidente de este país. El presidente está jugando con fuego. En vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa y decreta un feriado para movilizar militantes. Si hubo un discurso que clausuraba y que era de alguna manera un discurso de odio, fue el que el gobierno inició hace años en contra del periodismo, en contra de la oposición. Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Ya sabemos quiénes generan odio. El odio empezó con el kirchnerismo. Esto es un micrófono, ¿ves? No es ningún arma. ¿Ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque? Ya es supuesto ataque. Claro. ¿Por qué? Ya es supuesto ataque por las dudas que empiezan a aparecer. Quizás el arma se cargó, ¿sabés con qué? Con el robo de las vacunas. Quizás se cargó con la fiesta de Olivos. El kirchnerismo solo nos intenta distraer. Ahora, con esto nuevo que es proponer una ley mordaza, lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir. ¿Por qué Sabac Montiel no accionó lo que se llama la corredera del arma? Inexplicable. ¿Por qué los... Gracias a Dios, ¿no? Inexplicable. El presidente responde generando una extrema politización y una extrema radicalización y generando y diciendo yo ya sé quiénes son los culpables. Esto es un conjunto de psicópatas que se vinieron a robar el país entero, para eso polarizaron. Y no hace falta ser un agente del Mossad de inteligencia para darme cuenta que lo que estaba viendo era una payasada y una ridiculez. La justicia, y lo dije públicamente, tiene que investigar entre todas las hipótesis lo que se llama en táctica militar, que es un operativo de bandera falsa. ¿Cómo? Que es cuando vos armás algo y se lo adjudicás al contrario. La democracia no está en riesgo porque la banda del Copito atentó contra Cristina. No. La democracia está en peligro cuando el que manda tiene ínfulas de reina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buen domingo, o lo que queda de él. Aquí estamos comenzando Desiguales por la Televisión Pública. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, todo esto nos sirve para dimensionar que a 10 días del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente hubo un momento de una reacción, de un estupor, de una conmoción en la que distintos actores de la vida política en general, pertenezcan a un partido político, pertenezcan a otro tipo de dirigencia, incluso dentro de los medios de comunicación, asumieran en ese reflejo como un resguardo democrático muy serio frente a lo que se estaba viviendo. Ahora pasaron 10 días y la sensación, por lo menos la sensación es que, bueno, se vuelve todo más o menos a lo mismo en lo que se estaba antes. Por lo menos, insisto, un sector de nuestra vida política. Y lo que me parece hay que empezar a entender, de a poco, mientras vamos recuperando las agendas en las que veníamos antes, sobre todo la económica, en la mejora de la calidad de vida de la gente, es que esto es lo que hay. Esta es la situación política. Este es el clima, estos son los elementos con los cuales la vida política actual se compone y sobre lo que hay que actuar. Incluso en función de las decisiones que se toman en resguardo de la propia vida democrática en la Argentina. Como si, insisto, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Sigo insistiendo que todavía no terminamos de dimensionar
lo que significó esa pistola gatillando en falso sobre la cabeza de la vicepresidenta. Yo coincido en que todavía como sociedad, como argentinos o cada uno como ciudadano no se comprende la gravedad del hecho. Lo que hubiera sido para la vida de cualquier argentino si efectivamente ese disparo salía. Me parece que ahí cada vez que uno lo puede pensar a modo de hipótesis, todas las variables son malas, todas las salidas hubiesen sido muy malas. Lo que sí es cierto hoy es que hay quizás dos realidades. Por un lado, un sector político que se encolumnó, que es Juntos por el Cambio. Digo, pasaron de repudiar a algunos, mantenerse en silencio a otros, a mirar Excels, a mirar encuestas, a mirar planillas, a mirar cómo está el mercado electoral y a actuar en consecuencia. Hay una entrevista muy buena que le hace un colega de Clarín a Patricia Bullrich en el día de hoy y ella es muy directa. De hecho, tenemos una de las placas, me parece, ¿no? Con una de las respuestas que da. Y es la siguiente: yo no subestimo nunca el kirchnerismo. Es como en las películas de los monstruos, donde hay tres buenos que pelean contra uno, de golpe el monstruo revive, saca un brazo y te vuelve a agarrar. Digo, esto lo dice la presidenta del PRO, quien nunca repudió hasta el día de hoy lo ocurrido, y que no solamente dice esto, sino que además aclara, siempre que el kirchnerismo te llama a dialogar, vos tenés que entender lo contrario. Cuando del otro lado se lee a un Andrés Larroque, ministro bonaerense, diciendo, bueno, pido perdón por mis faltas, a un ministro del Interior, Guado de Pedro, conectándose con líderes de la oposición directamente para entablar un diálogo. Es decir, un espacio que hasta se hace preguntas. Un espacio, y algunos medios de comunicación incluso, en los cuales, y esto me parece nos hago cargo, Pablo, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es un discurso de odio? ¿Todo lo que tiene que ver con odiar es un discurso de odio? ¿O eso sería simplemente pensar distinto y expresarlo de una manera brutal? Me parece que hay dos realidades o dos tonos, si se quiere, en este momento en la Argentina, que hacen que la convivencia e incluso el debate político sea prácticamente inviable. Sí, me quedo, o no quiero dejar pasar tan rápido la construcción del monstruo, digamos, ¿no? Es una operación bastante poco novedosa, pero vuelvo a instalar la idea de un otro que no es parte de los que podemos discutir. Con algunos sectores podemos entrar en una discusión, podemos abrir un debate. Ahora, del otro está el monstruo. El monstruo es algo con lo que... Al monstruo hay que matarlo, digamos. Hay que destruirlo. El monstruo sí. no tiene... Y encima si te descuidas, bueno, te agarra la pata de abajo, digamos, ¿no? Es una operación que construye una identidad y que al mismo tiempo intenta generar una emocionalidad. Yo estoy convencido también que hay una apuesta muy fuerte en términos de construcción de poder político a partir de empatizar o a partir de construir una emocionalidad que es a prueba de cualquier argumento respecto de cómo funciona una política pública. ¿Y por qué digo lo de las políticas públicas? Porque de a poco también estamos volviendo a preocuparnos por el número de inflación que va a salir esta semana, sí, por cómo le va al ministro de Economía en su gira para tratar de conseguir dólares y frenar la pulsión devaluatoria y en el camino tratar de tener un resguardo respecto a nuestra soberanía, porque lo que se está poniendo por delante es vaca muerta, es el litio, son nuestros recursos naturales. Bueno, de a poco vamos volviendo esa agenda, pero claro, a 10 días de un hecho realmente tremendo como el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, medio como que si no hubiera cambiado nada. Quizás estamos equivocados si es una reducción, pero esa es un poco la sensación a partir del informe que acabamos de compartir. Antes de meternos en la mesa con Mario Weinfeld, con Gabriela Granata, con Seba Lacunza, queremos mandar un gran abrazo a los y las docentes en su día. O sea, es que hace poco alguien me contaba que en general las discusiones con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo la de los 90 y un poquito después también, no necesariamente esta que se está llevando adelante ahora, parte de la charla del Fondo Monetario tenía que ver con cómo estaba la cosa con el sindicato docente, porque se sabía que junto con estatales son de los que más le dan pelea a las políticas de ajuste. Y no por nada también son señalados, también, ¿no? Como un otro con el que no se puede dialogar, lo hemos visto en el último tiempo. Así que un gran abrazo por tanta cultura de resistencia a los y las docentes de nuestro país. Eso tenés que avisarlo antes para que el Graf diga feliz día maestros y maestras y no quedes hablando de eso ahora, cuando dice abajo después del atentado. Yo te aviso, Pablo Caruso, nada más. Yo aprendo. Bueno, yo te voy enseñando al aire. Esto lo vamos viendo al aire, ¿viste? Es así, la vida. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, qué bueno tener este lugar, domingo, para poder escucharlos. Nosotros tiramos algunas preguntas muy a la ligera, pero ustedes se encargan de bajarlo a tierra. Pasaron 10 días.
¿Nada cambió? ¿Tiene esa sensación de que, bueno, estamos de vuelta en la misma que antes, solamente con una vicepresidenta que zafó su vida de milagro? Mira, cuando vos estabas hablando, yo me acordaba de la canción, digo, salvando el título, ¿no? De esa que vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a su riqueza. Sí. Como que volvió a manifestarse cuál es la vocación de cada uno de los sectores político-partidarios, hablando de lo que decía Patricia Bullrich, respecto de qué piensan del diálogo político, y la gente volvió a sus problemas de bolsillo. Da la sensación de que la oposición está convencida de que el discurso de Patricia Bullrich y la competencia de los libertarios es más exitoso. La oposición y los medios de comunicación que actúan como tales, digamos, o que son muy afines a ese sector. Entonces, más allá de lo que ahí hay expresen, una efectividad, digamos. efectivamente, hay una efectividad. Larreta manifiesta que el lugar que le elige es el de la moderación, y así lo dice a su equipo de campaña, a sus funcionarios, a sus allegados. Nuestro camino es el medio. Eso lo dice. Ahora, luego cuando declara, se ve torcido. ¿Por qué? Porque Bullrich lo corre claramente por derecha, y la que está imponiendo condiciones, es decir, la que logra que no vaya la bancada de Juntos por el Cambio al Senado a expresar un repudio, tampoco a la misa, que se puede debatir si era idónea para el objetivo que planteaba, pero tampoco allí, ni a un lado ni a otro. En Cámara de Diputados se presentan y salen. Es decir, está prevaleciendo claramente esa estrategia. ¿Qué decís, Mario? Me da la primera impresión. Evidentemente se ha vuelto... Hay un regreso y una falta de valoración de lo que fue, de lo que vos, en parte lo que vos decís. Lo que pudo haber ocurrido en la Argentina, lo que ocurrió fue tremendo, y uno advierte que no solo la oposición en gran medida lo niega, sino que también, como dice Sebastián, eso tiene un criterio proselitista, hay una base social que acompaña a eso, hay un ida y vuelta, y no sé dónde empieza y no importa, o importa que yo livianamente, pero lo que hay claramente es que hay mucha gente que más o menos piensa eso. Y otra cosa, punto 2, una cosa que me impresiona, que es para mí un deterioro de la convivencia del sistema político, es que no exista ni siquiera la faceta humana de decir cuántas personas que compartieron la Cámara de Senadores, por ejemplo, la Cámara de Diputados o algún espacio con Cristina Fernández de Kirchner, no la llaman por una sensibilidad humana, nomás, por una básica sensibilidad. Yo sé que los motivos que hay para que les digan que no, bueno, que pero los algunos regañen. lo hicieron, ¿no, Mario? Entiendo que es Gerardo Morales. Gerardo Morales lo hizo, con ella. Martín Lustó. Martín Lustó. Con Máximo Kirchner. Martín habló con Máximo Kirchner. Tal vez con Máximo hayan hablado más, porque aparte está en la Cámara, qué sé yo. Pero de algunos con Guado también hablaron. Claro, también, pero la víctima Claro. es Cristina, digamos, ¿no? Y la víctima Guado. Eso es un punto. Otro punto que me parece que hay que llegar es la cantidad de gente que vivió esto con indiferencia, con lejanía. No se puede hacer la cuenta, no se puede tabular. Mi impresión, alguna encuesta lo dice, no les creo mucho, pero más o menos es que muchísima gente, todas estas discusiones la mira de afuera. O sea, el gobierno dice tal cosa, la oposición dice tal otra, todos son iguales. Todos son iguales, la política es nociva, y esta discusión es una entre tantas como muchos otros. Para mí ese punto es uno de los que tendría que pensar en parte el gobierno. ¿Cómo le habla a todos aquellos, no solo a la oposición, y tal vez ni principalmente a la oposición, sino a todos los argentinos comunes, la gente común, o que no creyó en la versión del intento de asesinato, o que no le importó mucho, que está afuera y que no cree en la política. ¿Y vos tenés una sugerencia sobre cómo tiene que hablarle, o aparece una sugerencia? Mi sugerencia tiene un tinte peronista. Mejor que decir es hacer. Claro. O sea, la forma de acercarse a la gente es estar cerca. O sea, por supuesto se puede hablar. Yo aparte de peronista, tengo un toquecito intelectual y un toquecito formativo, pero yo creo que las cosas se deben discutir mucho y bien. Hay que discutir en las universidades, hay que discutir en los centros culturales, hay que discutir en las unidades básicas, hay que discutir en los comités, hay que discutir en cómo se llama
llamen los locales, aún los locales. Pero participa esa gente a la que te vos referís, participan esas... Y en la universidad por ahí sí, en algún lugar sí, en algunos espacios sí, y de cualquier manera, el modo de expresión de un gobierno son sus políticas públicas. En definitiva, si hay tanto mal humor en la sociedad, si hay tanta bronca, puede ser que sea por las disputas políticas en parte, pero si yo tuviera que dar un diagnóstico rápido, diría que más por la dificultad de cómo se vive el día a día. Es que sí, si hay, como recién planteaba Mario, hay un número indeterminado que están reflejando una opinión pública donde hay descreimiento o que hay ciertas dudas respecto de las circunstancias en las que se produjo el atentado, digo, también eso sirve para discutir. O sea, llevar el debate no significa llevar el debate de dogmático de cómo debe ser, sino que tenés también, si hay un grupo de gente que cree o que tiene un descreimiento, te sirve para generar el debate. Digo, y las universidades se está haciendo. Digo, la gente está discutiendo, lo que antes veíamos antes en las mesas familiares, digo, la gente está discutiendo, a vos qué te parece, qué no. Digo, y está bien esto de abrir el debate, y creo que el gobierno debería tener un mensaje un poco más unívoco y un poco más contundente respecto de las circunstancias en las que sucedieron y lo que significa. Me parece que una partecita la primera parte del mensaje de Alberto Fernández de esta noche iba en ese camino. Parece que después también, como dice Seba, cosas se tuercen. Ahora, entiendo que también la investigación, al menos hasta el momento, abre puertas insospechadas, ¿no? Digo, una banda de vendedores de copos, no, copos no. Algodón de azúcar. Algodones de azúcar. Ahora Sí. le digo copos y nunca en la vida le dije copos al algodón de azúcar. Era hora que tengamos ¿no? esta discusión. Después de pasado los primeros momentos, Claro. ¿no? Dejamos pasar demasiado tiempo. No es copo de nieve, es algodón de azúcar. Es algodón de discusión azúcar. copante. Sí, Me sí. copa. No, digo, que una banda de vendedores de algodón de azúcar sean los que en un punto Sí. terminan ejecutando este hecho, no deja de ser algo, no sé, al menos algo de color en esta historia. Es que vos, Luli, lo dijiste, lo dijeron ambos que estuvieron al aire esa noche, ¿no? Es un crimen político y ustedes dijeron, está fuera de discusión Exacto. si es un crimen político. Más allá de si eran dos meros vendedores de algodones de azúcar que actuaron por sí solos, pues se convencieron entre ellos. Digo, hay pistas que iluminan nexos probables, algún tipo de organización, alguna incitación a eso. Ahora, el tema es, que me parece un dato muy singular, de la Argentina. Hay medios de comunicación exacerbados en todo el mundo, que corrieron los límites de lo que estamos acostumbrados en todo el mundo, pero la verdad, hay que decirlo, medios, radios o canales de televisión de los dos principales grupos de comunicación, es decir, lo que se llama on record, los medios mainstream, los medios Más poderosos, podemos decir. más poderosos, que tienen 70 años, que tienen un siglo y pico, y en sus pantallas, sí, hemos visto algo. A veces juegan con que el magnicidio pudo haber sido impulsado por los muertos de la pandemia, ¿sí? Digo, ese es un dato que va de suyo, que aún en la hipótesis de que estas personas sean totalmente aisladas, que no tengan ningún mandante a hacer lo que hicieran, bueno, por algo lo hicieron ese jueves a la noche, por algo se sintieron impulsados a hacerlo. Pero los digamos. medios están reflejando también, para mí, en cierto modo, este planteo poco institucionalista y poco defensor respecto de un hecho de la magnitud de un intento de asesinato a la vicepresidenta que está teniendo la dirigencia política. Digo, Por eso acabamos no- de verlo con lo de Patricia Bullrich y lo podemos ver en una decena de dirigentes. Los medios no son lobos sueltos, digamos, Claro, tampoco, ¿no? claro, no son lobos No existen solitarios. los lobos Claro, sueltos, no. solo ¿Y aprendimos quién esto, conduce eso? Es toda una discusión. Si la conduce la propia dirigencia o si lo conducen los medios hegemónicos. A mí me parece que ahí hay una alianza y tampoco quiero entrar en la sutileza. Me parece que hay una alianza que habilita eso de nuevo, porque aparte en este momento es redituable para los dirigentes Juntos por el Cambio. Ese es todo un punto. Otra cuestión que ustedes plantearon y que me parece que entra en la discusión, la traigo de Rondón, es toda la cuestión de, ya entrando al discurso oficial o al discurso más cercano
al gobierno, a toda la cuestión de los discursos de odio. Mi impresión es que los hechos de violencia son siempre más graves que los discursos de odio, que en general vienen concatenados, pero bueno, sí, hay que considerarlos. Número 2, me parece que llamar discurso de odio a cualquier discurso agresivo, guarro, insultante, descalificador, vergonzoso, es exagerado, no es técnico. Y tercero, cuando en una discusión que se entra y que es más delicado, no soy muy entusiasta, abogado que soy, de tipificar eso, de establecer penas y demás. No me parece que sea la herramienta, aunque este es un tema finito, hay que, como dicen en el fútbol, hay que discutirlo bien, lo tienen que hablar los técnicos, ¿no? Los técnicos en derecho, quiero decir, los juristas, pero en general a mí no me gusta la legislación penal en caliente, ¿no? Sobre el delito se dicta la legislación, es malo. 2, yo estoy convencido que la prioridad para el gobierno y para los argentinos son otras cuestiones, y no esas, y eso desde el lado del gobierno se tiene que tomar en cuenta. Claro. Pienso, pocas cosas en caliente son buenas. Es lo único que puedo pensar en este momento en el que Mario dijo no me gusta el derecho penal en caliente, porque uno actúa por impulso, sino. Claro. ¿No? Sí, tampoco dejaría lo pulsional por fuera de la política, porque la política también es eso. Hay una encerrona que venimos insistiendo en Desiguales, y a ver cómo se sale, porque efectivamente hay una carga de emocionalidad dentro de la propia toma de decisión de la gente respecto de la política, una emocionalidad muy fuerte, que se aleja de un debate político en función de, bueno, cómo te rinde o cómo resulta una política pública. ¿No? ¿Es mejor que el Estado regule o es mejor que el mercado decida? Que me parece que es como el parteaguas en general. El gobierno tiene muy pocas herramientas en este momento para tomar decisiones que a la gente le hagan sentir muy rápido que le puede cambiar la vida, salvo, bueno, decisiones que son muy bravas, como las que después vamos a entrar en el tema masa, ¿no? Pero sí tiene un empate en el Congreso, por lo menos una situación en la que no puede sacar medidas muy importantes. Vamos a suponer una reforma progresiva de los tributos, ¿no? Tributaria. Y al mismo tiempo, después en la calle no tiene capacidad para impulsar un estado de ánimo en pos de otro tipo de decisiones que cambien la cancha. ¿Cómo hace? No este gobierno, cualquier gobierno que se proponga cambiarle la vida a la gente más o menos rápido. A esta instancia quizás, también un poco como decía Mario, es decir, bajar, digamos, calmar la inflación en la medida en que logre que el crecimiento del cual tanto se hable, que tiene números reales, trasunte en mejores condiciones de vida con menos inflación. Digamos, va de suyo, estoy diciendo una obviedad. Ahora, creo que es consenso que con estos niveles de inflación no hay política económica que pueda rendir bien. No, pero digamos, tampoco creo que con estos niveles de confrontación podamos hablar de quién gana en términos electorales. Digo, yo sé que vivimos una campaña permanente, que todo se hace en términos electorales. Falta poquito menos de un año, 8 meses para que empiece la pelea en serio. Digo, pensar que hoy se puede estar sacando un rédito electoral, a lo sumo puedes sacar un término de posicionamiento coyuntural. Digo, pero no más que eso. Nadie puede pensar que en este momento vos podés estar definiendo quién puede ser candidato pero el año próximo. Yo sé que puede cambiar todo en 2 días, pero el estado de ánimo general, me parece que sí es algo que se va sembrando de a poquito. Ibas a decir algo igual, Seba, te interrumpimos. que eso va, en definitiva, si logra algún tipo de progreso y de traslado de los números macro a la vida cotidiana, en todo caso va a poder demostrar el sobregiro de esta postura, porque está tan en la superficie, ¿no? El discurso violento, radicalizado, etcétera, en medios de comunicación, en la política, en la confrontación, que también tengo dudas de hasta qué punto eso interpela al que se toma el subte, se toma el tren, etcétera, etcétera. Y si esa persona a lo mejor vive mejor, está un poco mejor, tiene un trabajo un poco mejor, a lo mejor ese discurso queda sobregirado y queda puesto como tal. Bueno, volviendo a lo que decía Mario en caliente, ¿no es una reacción en caliente también la de Patricia Bullrich? Porque digo, así como salir a decir, bueno, hay que hacer una ley que como la de Alemania, en la que los discursos, porque es lo que se escuchó durante toda la semana con respecto a una ley que específicamente castiga o pene los discursos de odio. Ahora, lo mismo puede ser del lado de Bullrich en todo caso. Yo creo que lo de Bullrich es muy pensado, lo cual no quiere decir que acierte. Yo creo que Bullrich es muy pensado, como es lo de como lo es la Larreta, como por ahí se dijo, bien a disgusto. O sea, ¿por qué Larreta se desplaza? ¿Por qué Larreta pasó de 2020 a 2022 a desplazarse a derecha en vez de ser
el yerno deseable que iba a gobernar bien, había hablando El con yerno todo. deseable es excelente. La figura es excelente. Digamos que Mario. posteó algo la ex mujer de Larreta en estos días que no es muy de yerno deseable tampoco. Bueno. Pero Se metió en la más situación allá de política del eso, ex marido. digo, ¿por qué se desplazan? Se desplazan porque advierten porque piensan, acertadamente o no, pero yo creo que racionalmente, que una parte importante de su base social se engancha con eso y hay otra que por ahí es menos radicalizada pero que la acompaña. Entonces yo creo que lo de Bullrich no es una reacción emocional, creo que es una reacción muy racional y que inclusive creo que desde su punto de vista es acertado, porque si uno mira la carrerita entre Bullrich, Macri y Larreta de 2020 para acá, el que perdió terreno fue Larreta y los que recobraron terreno fueron Bullrich y Macri, que son, digamos, más parecidos, entre comillas, pero que han recuperado terreno desde entonces con ese discurso. O sea que con ese discurso le va bien en lo que pueden ir acumulando. El otro punto de ellos es esperar que al gobierno le vaya mal. O sea, una oposición muy cerril, con un empate prácticamente en el Congreso. Yo vamos a decir algo, hay un lugar común que dice qué hermosa que es la alternancia y qué divino que los congresos sean equitativos. Es una calamidad. La alternancia discutimos otro día. Los congresos igualitos son un desastre porque le dan a la oposición un poder de veto y dificultan tanto al oficialismo que no funcionan. Acá se está corroborando. Claro. Ahora, pienso también en el rol de la Unión Cívica Radical en todo esto, porque cuando hablamos de quién llamó a la vicepresidenta a su teléfono personal, es el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales. Cuando hablamos de a quién convocó Guado de Pedro para este diálogo que quiere armar o este encuentro, hablamos de los dirigentes de la oposición. Cuando hablamos de quién no firmó el pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, hablamos de Facundo Manes. Digo, la oposición pareciera que hoy en la Argentina terminó siendo solamente el PRO y con esta derechización y la Unión Cívica Radical es el lugar al que el Frente de Todos quizás quiere ir a buscar, bueno, hablemos, sentémonos. Lo dijo Larroque en estas últimas horas, también planteando que el radicalismo tenía la oportunidad de reivindicar su histórico rol de partido de mayorías y salir a tener una postura distinta que el PRO. El radicalismo también está inmerso en sus propias definiciones y las definiciones de la relación que va a tener con el PRO. Porque así como dije hace 5 minutos, que me parece que el escenario que se puede plantear ahora electoralmente puede ser muy distinto al que suceda en 4 o 5 meses cuando empiecen a discutirse las candidaturas, la pulseada entre el radicalismo y el PRO ya está. Desde el momento en quiénes van a avalar o no las PASO, si es que se van a hacer, digo, porque el radicalismo quiere primarias con el PRO hay un sector que está planteando que no tiene que haber primarias, sino que hay que hacer peronismo y hacer listas sin internas para tratar de fortalecerse. Digo, me parece que también la postura que tomaron respecto del atentado contra Cristina también los llevó a un revuelo interno en el cual la oposición tampoco la tiene tan fácil, por más que tenga mayoría en este momento o tenga empate parlamentario. Sí, tampoco se pone tan de acuerdo. Creo que no va a aprender ese anzuelo de Larroque a la Unión Cívica Radical, de tienen la oportunidad, etcétera, etcétera. Entiendo por qué lo dice Larroque. Ahora, lo que vos señalabas, Luli, me parece que son acciones individuales de algunas personalidades como Gerardo Morales, como Martín Lustó, como Facundo Manes, que incluso pueden ser contradictorias con su corto antecedente, es decir, lo contrastás con lo que dijeron o con lo que hace Gerardo Morales en Jujuy y resulta que ahí ya esa moderación se desdibuja bastante y me parece que hay un factor que fue clave, digamos, para el lugar de la UCR y su alianza con el PRO, es decir, se bancaron un gobierno como el de Mauricio Macri que le dio espacios dentro del Ejecutivo que fueron más bien migajas y sin embargo se lo bancaron. Tienen muchísimos motivos para bancárselos que se miden en concejalías, claro, incluso gobernaciones, legislaturas provinciales. Es decir, sí, hay un debate que se va a dar y que me parece que está bastante abierto. El lugar de la moderación, Larreta cree, por lo menos le dice a sus funcionarios, nuestro lugar va a ser el del medio. Veremos qué pasa con Massa y veremos cómo sigue la Argentina. Manes es un competidor, claro. Digo, ¿van a ir ambos por ese lugar o no? Por ese espacio de por lo menos hablemos y demás. Ahora, me parece que esa duda, ese debate se va a dar en el seno de ambos partidos
y que llegado el caso, la Unión Cívica Radical también tiene sus personas que están muy a la derecha, sus dirigentes que están muy a la derecha y que se expresan con total contundencia cuando hace falta. Claro. Se dice por caso que Patricia Bullrich piensa en Cornejo, en el exgobernador de Mendoza como candidato. Recordando lo que, graficando lo que dice Sebastián, hay una anécdota preciosa, Ernesto Sanz, uno de los formadores de la Unión Cívica Radical, que durante el gobierno de Cambiemos, de Macri, cuando le decían qué mal que estaba el radicalismo, que no tenía un Excel con todos los cargos que tenían radicales en todos los territorios argentinos, un Excel. Entonces decía, acá tenemos esto, acá tenemos lo otro, con los cargos y los montos que cobraban. Era muy significativo. Era fascinante, pero es un punto de vista, no estoy diciendo que sea ruin y no estoy diciendo que estuvieran laburando mal en sus lugares, ¿no? O sea, no estoy planteando eso. Estoy planteando, bueno, fulano está en la auditoría, el otro está acá, el otro está allá, en el Consejo Deliberante tenemos tanto, tenemos X intendentes que los tenían. A mi ver, lo que está latente, que es interesante y que en este momento lo está denunciando más Juntos que promoviendo el oficialismo, pero hay que ver es la cuestión de las PASO. O sea, porque las PASO en principio le calzarían mejor a Juntos por el Cambio, que tiene 2 partidos y entre ellos, por lo menos en uno de los partidos, 2 candidatos o 3. Entonces eso tendría que arreglarlo antes, tener una PASO entre los 2 partidos, ponele, nada más. Pero necesitaría las PASO. Y entonces desde Juntos están diciendo el gobierno que hay que suspender las PASO. El gobierno dice no queremos y además no tenemos los votos. El segundo punto siempre hay que verlo, serían diputados donde no se tendría. El segundo hay que verlo. El primero es una cuestión, es una jugadita que por ahí está latente, es un punto. No hay dudas que, o por lo menos está instalado como verdad, que no va a haber 2023, sino hay 2022 y para el gobierno se juega en la economía. Parece estar todo en manos de Massa y en esta gira en Estados Unidos. Vamos a meternos en tema. Nos contás, Gaby, si querés, un poco cuáles son las claves del viaje de Massa, pero lo podemos introducir con este informe. Flor, vos dijiste dónde estará mi primavera, la de Massa parece que ya llegó. Veamos cómo le está yendo en conseguir dólares, en pasar la gorra por el sistema financiero estadounidense. Efectivamente le está yendo bien. Ayer hablábamos de qué pasó con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, 3.000 millones de dólares. Lo de hoy se suma al Banco Mundial, 900 millones de dólares. Se está cerrando en el día de hoy la negociación técnica con el Fondo Monetario Internacional a la espera de la reunión que está prevista para el día lunes con Kristalina Georgieva, la gerente del Fondo Monetario Internacional. Massa viajó con su secretaria de Energía y con la subsecretaria de Minería y ayer, junto a la empresa Río Tinto, anunciaron la inversión de 120 millones de dólares en esa área. ¿Qué los une? ¿Qué? Vaca muerta. Ah. Vaca muerta. Vaca muerta como cuenca neuquina hidrocarburífera que tiene un potencial que si se explota como se debe y se entiende como política de Estado, no de gobierno, lo entiendo perfectamente, puede superar a lo que le da el campo a la Argentina en términos de dólares. Si quisiéramos exportar en 2028, tener ingreso de divisas por exportación de GNL, gas licuado, se necesita por lo menos una inversión inicial de 60.000 millones de dólares. Excelente resumen de colegas hablando de números, ¿no? Yo escucho cuando eso ocurre y ahora la voy a escuchar a Gaby. Pareciera que es una gira positiva en cuanto a lo que iba a buscar Sergio Massa. Lo que siempre nos terminamos cuestionando es, bueno, ¿cómo se traduce eso en la micro, en el día a día? Costo agregaría yo? Claro. ¿No? Sí, me parece que tiene como muchos elementos. Primero, desde lo político, Massa está pudiendo y, por lo menos ya consiguió hacer cosas que no pudieron hacer los 2 ministros anteriores. Es decir, a Batakis no le dejaron hacer el recorte, a Guzmán no le dejaron hacer el cambio de los subsidios, él ya se fue con eso. Fue armando una serie de elementos antes de viajar, que el último fue la implementación del dólar soja, que es lo que está ahora permitiendo que se empiecen a llenar un poco las arcas del Banco Central con reservas. Hubo una liquidación de 1.400 millones de dólares en una semana, que es muchísimo para los niveles en los que venía liquidando. No todo va a reservas, porque hay una parte que, así como entra, sale, el 60% más o menos va a reservas. Ahora, mañana, como decía recién en el informe, mañana se reúne con la directora gerente del Fondo Monetario.
Ahí lo que va a haber es una especie de cierre político, de una revisión de lo que son las metas trimestrales, los compromisos de revisión cada 3 meses que tiene el gobierno con el Fondo Monetario. Y ahí tenés algunas cosas que todavía no están hechos los deberes completamente, pero se supone que el Fondo Monetario le va a dar el ok, y en función de eso es que sigue avanzando Massa y sigue generando también esa confianza en que se va a completar el plan tal cual está. ¿Qué es lo central de este plan? Frenar un poco la emisión, cumplir el déficit a fin de año de 2,5% del Producto Bruto Interno y básicamente acumular reservas, que es el punto más flojito que tiene. Tengo una pregunta. ¿Se ha instalado con fuerza la idea de que Claver Carone cambió porque estaba muy enojado con Vélez? A mí no me termina de cerrar que esa sea la única explicación por la cual da un giro en términos de los dólares que le permite girar a través del BID a la Argentina. Y ahí me pregunto si sabemos, si tenemos plena conciencia de qué se está negociando en términos de lo más importante y lo que todo el mundo señala. Incluso la encargada del Comando Sur de los Estados Unidos lo planteó con claridad, digamos, ¿no? Y Mark Stanley también. El litio, la energía y los alimentos y la Argentina como un lugar estratégico. Sí, lo primero que me parece que pensar que una animadversión, que podía haber, qué sé yo, pero con Gustavo Vélez en particular, porque fue candidato, la tendría que tener con el gobierno argentino. Es infantil. Fernández lo bancó. Me parece así dicho, por lo menos incompleto. Es decir, no, me da la impresión que los intereses estratégicos de los Estados Unidos se mueven de otra manera. De cualquier manera, el fuero íntimo del extraño presidente del Banco Interamericano de Desarrollo no lo conozco. La impresión que me da a mí es que está claro que Massa ha construido dos, hablemos de un trípode. Massa o la decisión de que Massa ingresara al gobierno, que le concierne a él, le concierne a Alberto Fernández, le concierne a Cristina Fernández de Kirchner, le ha dado al gobierno cohesión, ha dado una direccionalidad. Eso es positivo para el Frente de Todos. En general tiene un orden, e inclusive para su aparato estatal. En el área económica, digamos, en otras áreas más o menos. Pero ahí funciona. 2, el gobierno está consiguiendo cumplir con lo que uno podría llamar los grandes poderes económicos de la Argentina y del mundo. O sea, es decir, con lo cual obviamente recibe contrapartidas o prestaciones. Claro. O sea, si el gobierno le da a los exportadores el dólar que después de un regateo ellos podrían querer el dólar 400 mangos, macanú. Pero si se lo dan a lo que se lo dan, les parece fantástico y por eso liquidan. Si le da lo que quieren, obviamente lo miran y dicen, este muchacho es bastante mejor que los anteriores y bastante mejor que tantos peronistas. El punto es que todas esas medidas son necesarias, dicen todos, inclusive muchos economistas que son heterodoxos y afines a la línea del gobierno, momento de urgencia. Por la desesperación. Sí. Ahora, si vos haces concesiones por la desesperación, por supuesto Massa no se puede parar ante un micrófono y decir, en realidad me torcieron el brazo. El gobierno no puede presentar y decir, los agroexportadores torcieron el brazo, pero torcieron el brazo. Me torcieron el brazo porque tenía necesidad y porque tengo fines superiores. Te torcieron el brazo porque tenía necesidad de tener fines superiores. Claro. Ahora, luego aparecen otras cuestiones, que es, una vez resuelta la hemorragia, una vez superada toda la cuestión de la corrida, ¿cuál es la respuesta del gobierno a las grandes necesidades o a las grandes dificultades económicas que existen? Y este es el punto en que me parece que la gestión de Massa, no la gestión de Massa ni siquiera, la gestión del gobierno de que Massa es ministro, ha quedado un poco flaca, porque ni siquiera ha cumplido un par de medidas que en su momento anunció, ¿no? O sea, o que se estuvieron dando vuelta. El bono suma fija o el aumento a los trabajadores, algo más para los trabajadores informales o de la economía o de las organizaciones sociales. ¿El atentado a la vicepresidenta no movió un poco esa aguja? ¿Cómo? ¿No crees, Mario, que el atentado a la vicepresidenta, desarmó un poco? No, yo creo que el atentado a la vicepresidenta y antes, que ya nos olvidamos, toda la eclosión vinculada al juicio de vialidad, sin duda... fueron 3 semanas... Claro, desvían un poco a la gente y se ven, ahora la gente vive... Ahora, todo ese tiempo, cualquier persona del común, aún nosotros que hablamos todo el tiempo de esto, también van al súper todos los días. Claro. ¿No? Cobran el sueldo a fin de mes, ven lo que pasa y demás, y saben, y enfrentan lo que a mí me parece dentro, sin ninguna originalidad, pero dentro de este contexto lo peor, que es una inflación feroz que inclusive
uno podría, yo no puedo dar un diagnóstico sociológico de esto, pero yo creo, y se ha escrito en estos días bastante, que esa inflación es muy corrosiva de la vida cotidiana de las personas. Eso yo creo que una parte de la bronca o la apatía social o el distanciamiento de la política tienen que ver con el deterioro que significa ir corriendo detrás de los precios o ir tratando de estirar tu sueldo para que te llegue a fin. ¿Para qué trampa mortal? Porque si el regreso del Fondo Monetario, además de lo que significó en términos de la fuga y demás, te condicionó todas las herramientas políticas que vos tenés, pues estás sujeto a las revisiones permanentes. Sí. Y si además tenés una emocionalidad que no te deja y un Congreso empatado, es muy complicado. Es una encerrona realmente muy... Yo primero no veo que se haya desviado el plan económico por el atentado. Me parece que estuvo tal cual estaba previsto por Massa. Lo que demoró es lo que decía antes Mario. Digo, le torcieron el brazo más de lo que estaba dispuesto para el tema que era central, que era el dólar para el campo. Digo, me parece que todo lo demás lo fue cumpliendo. Lo que anunció, lo único que había anunciado de mejoras para el bolsillo fue asignaciones familiares, que ya lo hizo, y ahora es lo que viene. Porque estás pateando un montón de todos estos beneficios, entre ellos los del campo, sí. Estás pateando un montón de emisión a través de una letra, un título que se va a pagar, lo estás pateando para más adelante. O sea, estás ganando tiempo. O sea, te entra guita, pero ganas tiempo y la vas a tener que pagar más adelante. Y lo otro es... Igual, perdón, frente a una situación tan urgente como la que se vivió, el tiempo es un montón. Sí, el tiempo es un montón, pero lo que están haciendo es invertir lo que habían hecho antes. O sea, primero tratar de dar todas las señales a los poderes que después te condicionan para aplicar otras políticas, y se supone que tiene que venir ahora la etapa en la cual vas a generar las políticas para mejorar el ingreso del bolsillo de la gente. No se sabe cómo, porque se habló de un bono de 30.000, de 50.000, no hay nada confirmado. Esto, Gabriela, decime si me equivoco, muy sencillo y quizá demasiado, no quiero pecar de simplista. Sí. El factor más importante hoy sobre la inflación es la expectativa, según entiendo, y llenar de reservas el Banco Central, o por lo menos darle alguna fortaleza extra, es lo que en principio acomodaría mejor. Es que ahora no es solamente las expectativas. Digo, ahora tenés aumentos concretos. Aumentó la nafta, aumentó el transporte. Claro. Digo, no controlaste el tema de los formadores de precios de alimentos. O sea, ahí tenés temas concretos que ahora tenés que empezar a solucionar, porque no se te va a escapar el dólar. Vos estás provocando una mini devaluación un poco más acelerada para tratar de achicar esto de la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros, que es lo que alimenta las expectativas. A la medida que eso se achica, digo, te va disminuyendo la expectativa inflacionaria. Ahora, lo que vos tenés es una inflación por aumentos que decidiste. Combustibles, alimentos, transporte. Digamos, este gobierno no es el gobierno de Massa, ¿no? Massa aparentemente es un buen canalizador de una demanda que es muy propia de las mesas de economistas, los informes de consultores, los informes de bancos de inversión, en cuanto a hagamos esto, esto y esto, que va a redundar en que la inflación se calme. Y agrega un tema de la particularidad de la economía argentina en este momento, que es la posibilidad de llegar a 2024 cuando la exportación de vaca muerta y la exportación de los recursos energéticos de Argentina puedan alcanzar o iniciar un volumen que cambie bastante la ecuación, ¿no? Que modifique mucho el estado de las cosas, y que eso lo va a ver el próximo gobierno. Ya eso a mí me da miedo, porque siento que son los padres después de 2024, ¿viste? Cuando se empieza a hablar tanto de que algo va a ser lo que cambie. Hay algunas cuestiones que invitan a pensar de que hay... Ojalá. De que hay algo. Digamos, ¿sabés qué, Luli? Ya la producción de gas y petróleo está siendo muy importante, los proyectos se están acumulando sobre la mesa. Hay un tema de financiamiento, y que además construir parte de esa infraestructura lleva año y medio, 2 años, en el mejor de los casos, 6 años para los grandes volúmenes. Ahora, decía, no es el gobierno de Massa, porque Massa puede ser el abrepuertas, el hombre del momento para canalizar eso. Pero es un gobierno del frente de todos, que se planteó en el 2019, bueno, ¿saben qué? Venimos de 4 años de... Fuimos para atrás, perdieron los salarios, nosotros vamos a reconstruir los salarios. Después hubo un periodo de Guzmán, un camino trazado,
Y hasta donde yo recuerdo, porque no hace tanto, no hace 2 meses y medio, hasta donde yo recuerdo, la Cámpora y Cristina y demás, le hacían la vida bastante imposible, en el sentido de que le decían, pero acordate que los salarios le tienen que ganar la inflación. Entonces ahora que la agenda, la única agenda es la que lleva Massa en su gira con Estados Unidos, hay otra parte del gobierno. Acá estamos hablando de las urgencias. Hablaban Mario, hablaban... Bueno, pero lo que te dicen es todo lo que no está? hiciste antes, todo lo que no pudiste hacer antes te llevó a una situación de encerrona en la que ¿Pero hoy qué es lo que no esta se es la hizo salida. antes? ¿Qué es lo que no se hizo? Bueno, que en el comienzo del gobierno de Alberto Fernández y con todo ese acompañamiento, digamos, se tomaran algunas decisiones distintas, más audaces en términos de política de distribución que no se tomaron en su momento. Pero yo ahora estoy viendo una profundización. Claro, A ver, lo que no se toma ahora te lleva a un acorralamiento, a una urgencia que, bueno, se avala lo que a ver, efectivamente Massa hace. Más medidas de distribución, más audaces para la equidad social, era más gasto, más impuestos y demás, era lo que le reclamaban a Guzmán, más bonos, más IFE, etcétera, etcétera. Guzmán decía, miren, ya dimos bastante, no lo podemos financiar, pero la emisión no genera inflación. Da la sensación ahí que a lo que se oponían era una política demasiado consensualista con la élite económica. Pero fue hace poco, creo. Pero creo que la crítica mayor era al tono consensualista o la estrategia consensualista respecto a la élite económica. Pero a y mí me sobre parece todo, como que- te plantabas con el Fondo Monetario Internacional, ni bien asumías el gobierno con la experiencia tan reciente de lo que había. Y además todo arriba de la mesa de lo que significaba ese acuerdo, digamos. Pero ¿no? Pablo, digamos, si más ahora en su gira por Estados Unidos consensúa con Mauricio Claver Carone de la manera que lo hace, ¿sí? O con incluso legisladores, Sí. republicanos y demócratas muy volcados a la derecha, que en su momento fueron enemigos acérrimos del gobierno de Cristina. Es decir, allí hay una agenda, yo diría, consensualista. Ante eso, entiendo, es el momento, no se puede Bueno, pero reescribir la también hay otra historia. encrucijada, ¿no? Usted- Massa hace su tarea. Pablo Semán escribe algo muy interesante el fin de semana, lo dice en un reportaje. Él dice, en este momento la élite económica está debatiéndose si le conviene un gobierno del Frente de Todos, más o menos moderado, llevadero, que controle la situación, que no es enemigo acérrimo del capital, ni mucho menos, o un bolsonarismo en la Argentina. Y Estados Unidos puede estar preguntándose lo mismo, digamos, ¿no? En este momento, cuando China avanza, cuando quizá gana Lula en Brasil y el gobierno aparece como un buen interlocutor incluso para Lula, esas encrucijadas de la historia son sorprendentes y a veces no resisten archivo. Sí, no, y hay otra cuestión que me parece que también se puede tomar en cuenta, es que a veces nos dejamos llevar, así como digo, la gente va todos los días al súper y lo va viendo y demás, el Frente de Todos tiene un nivel de amplitud en determinados sectores que obviamente, digo, hay algunas de las consecuencias del ajuste que se está realizando, algunas de las consecuencias políticas que se están realizando, que se van a sentir muy pronto y que las organizaciones, por decir rápido, las organizaciones sociales y una cantidad importante de sindicatos algo van a tener que hacer. O sea, es decir, que va a afectar los intereses de sus representados y algo van a tener que hacer. La CGT se ha manejado básicamente con la cuestión el modelo de paritaria 2022 que se abren todos los miércoles, digamos. No que se reabren a cada rato, con cláusula gatillo, que se sube, que se baja y que creen que empatan. Se puede discutir, pero no importa. Es el mecanismo. Creen en eso, son representativos, sabrán lo que hacen. Las organizaciones sociales están menos satisfechas. Claro. Y ahí primero no han dejado en estos días, en la semana esta, a partir del atentado contra Cristina, esa sí dinámica de movilización paró por razones evidentes y porque hubo más respeto a las organizaciones sociales propias y aún de la izquierda del espacio público. Pero eso va a volver. Sí. Y aparte las demandas van a volver y aparte el frente de Todos, primero tiene esas promesas con las que está comprometido, de las que hablaba Sebastián. Y la otra es que cuesta imaginar. Yo creo que realmente imaginar un escenario electoral de acá a un año es muy aventurado, pero a la vez cuesta imaginar que todas las reglas políticas caduquen y que un gobierno que no ha dado satisfacciones a sus bases sociales y que acompaña una inflación del 80% tenga perspectivas muy altas en las elecciones. Claro. Gaby, antes de irnos a la tanda, 2 datos puntuales. Se va a conocer el número de inflación esta semana, El mes de miércoles. agosto, y se tiene que presentar el presupuesto 2023. El 15 de septiembre es la fecha en que se presenta el proyecto de presupuesto. Digo, el regreso de Massa termina de armar algunos numeritos. La inflación prevista para 2023 también arriba del 70%. La de este año
Si termina en el 90, creo que algunos van a festejar. Epa. Wow. Es bravo ese dato. Es un montón. Cerramos. Alguien me decía del lado de quienes están recibiendo a Massa que hacía bastante no veían un ministro de Economía con, ¿cómo decirlo?, la autoridad política que tiene Massa. Y me nombraban a alguien cuando había sido la última vez que preferimos dejarlo afuera de esta mesa. El gran Mingo. Pero se hace esa observación. Claro. Bueno, pero eso es un poquito también lo que estaba hablando recién tanto Seba como Mario, el tema de que no haya, digamos, voces disonantes dentro del Frente de Todos, a pesar de que existen las diferencias. Incluso el equipo económico de Axel Kicillof está trabajando con Sergio Massa para hablar de un equipo heterodoxo que está apoyando también. ¿Sale corte, Trujillo? Sale corte, ya venimos. Bueno, últimos minutos del aire en Desiguales. No sé si tenemos tiempo para hablar algo ahora o podemos presentar directamente el video, porque además de celebrarse el Día del Maestro y la Maestra en la Argentina, y también pensando que la mayoría de las secciones internacionales en el mundo hoy hablan del atentado de las Torres Gemelas, Así es. porque es lo que ocurre. En Desiguales queremos recordar que hoy también se cumplen 49 años del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, golpe de Estado llevado adelante por Pinochet. Pero agarró un audio nuestra producción súper interesante que tiene que ver con el momento en el que las Fuerzas Armadas efectivamente toman el poder y así lo comunican. Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, Castigo aéreo y terrestre Sí. para los medios de comunicación adictos a la democracia, básicamente. Al hoy, a todo esto que estamos viviendo, ¿qué les trae recordar o evocar efectivamente el golpe? Muy rápido, dos cosas. Una, la dimensión democrática de Salvador Allende tal vez se valora más hoy, o pasado mucho tiempo que en ese momento. Dos, desde la Argentina no se supo entender que el 11 de septiembre de 1973 estaba creciendo todo un proyecto que podía llevar a un golpe de Estado acá y hubo una lucha fratricida dentro del espectro del peronismo sin pescar ese fenómeno. Esto es lo primero que se me ocurre a la distancia y haciendo anacronismo. Sí, haciendo anacronismos, te abro los ojos muy grandes, Mario. Que fue, ayúdame Mario, en ese mes fue el asesinato de Rucci. El 24 de... el asesinato de Rucci fue en 1974. Fue en septiembre de 1974, antes de que asumiera Juan Domingo Perón. Igual. ¿Cómo? Del 73. Antes, Pero, del 73, está bien, claro, no tenés razón Sí, vos, sí, del sí. 73. No, porque Mario decía, no se valoró en ese momento, no se previó lo que podía llegar a suceder en Argentina, y ahí, digamos, recrudecía a su máxima expresión el conflicto en la Argentina con un gobierno peronista y demás. Yo digo, pensando al hoy, los gobiernos de derecha, las extremidades de algunos pensamientos políticos y cómo van creciendo en algunos países, no muy lejanos, Bolsonaro puede actuar de alguna manera el próximo 2 de octubre. Hay una alerta muy grande, incluso de los Estados Unidos, Sí. sobre lo que puede hacer Bolsonaro. Bueno, un gran abrazo al pueblo chileno. Alguna vez alguien dijo que había que fundar la República de Transandinia en algún recital en el Luna Park.
Nos estamos yendo. Quédense en la televisión pública porque se viene un homenaje a Leonardo Fabio. Homenaje sinfónico en el CCK. Es un estreno en la televisión pública a 10 años de su fallecimiento, así que a continuación. Hasta mañana, a las 9 de la noche. Chau, chau.